coordinador de la CNT en el exterior se creó en el año 79 en Madrid, donde en la primera reunión designamos al compañero Félix Díaz, que era el coordinador, que un poco tenía la responsabilidad principal en ese grupo de compañeros, y participamos de esa reunión con el compañero Carlitos Bouzas, que era el anfitrión. Tuvo también Daniel Buquet, que participó por única vez en el coordinador exterior. Tuvo Ignacio Huguet, Ricardo Vilaró, estuvo Roberto Olmos, es decir, un grupo de compañeros, viejos dirigentes sindicales de la CNT, que nos constituíamos en el organismo coordinador de la CNT en el exterior con finalidades muy claras. En primer lugar, denunciar las atrocidades de la dictadura en este país. En segundo lugar, y no por ese orden, luchar por la libertad de todos los presos sindicales y políticos. Afortunadamente, en España nosotros manteníamos buenas relaciones con las dos grandes centrales sindicales, tanto Comisiones Obreras como UGT, y aceptaron ser nuestros anfitriones. Entonces ahí se desplazaron una serie de compañeros y se formó el coordinador con una actividad bastante interesante, porque hubo unas actividades públicas en Asturias, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en el País Vasco, y con un acto central en Barcelona, donde se anunció la presencia de la CNT uruguaya. El objetivo fue de trabajar complementando, y recalco, complementando la lucha que los compañeros realizaban en el interior del país, pero se aclaró de un principio, subordinados a las decisiones de los compañeros que estaban dentro del país. Es decir, que desde afuera no se pretendía de ninguna manera asumir, diríamos, decisiones, naturalmente, que los que estábamos en el exilio sin correr los riesgos que esas decisiones podían implicar. El objetivo era no solamente, además, denunciar a la dictadura en todas las cosas que estaban sucediendo, sino además generar apoyos de toda índole para los compañeros. Es decir, los reclamos de las autoridades de cada lugar exigiéndole a la dictadura, ¿no?, por los compañeros que estaban detenidos y por las libertades que estaban conculcadas dentro del país. No solo se formó el coordinador, sino que el coordinador primero entendió que para cumplir con lo que es el espíritu del movimiento sindical uruguayo era necesario que estuvieran integradas todas las corrientes sindicales, y ahí faltaba una corriente. Por eso se hicieron muchos esfuerzos durante un año hasta conseguir el ingreso que se produjo en la reunión de, creo que fue en la reunión de Suecia o en la reunión de Italia, en el 80-81, de Luis Romero, del sindicato de FUNSA, y de Antonio Adurián, de la Federación de la Bebida. Nosotros en la primera instancia planteamos claramente que no integrábamos una dirección, la dirección para nosotros era en el Uruguay, integrábamos un organismo de solidaridad y que a esos efectos íbamos a trabajar. En esa instancia se nos plantea una comunicación más fluida con los compañeros en el Uruguay, una comunicación sobre las necesidades tanto de la reorganización como de la solidaridad. A esos efectos, algunos compañeros viajamos a América desde Suecia, participamos con compañeros en la zona, y en algunas instancias algunos ingresamos al país para buscar esa información, que allá por el año 80 se dio esa posibilidad. Este mural es de Holanda, que alude a
una huelga de hambre o un ayuno de 48 horas en protesta contra la dictadura uruguaya en 1981, junio de 1981. No hacíamos distinción entre los presos por razones sindicales y los presos por razones políticas. Todos eran presos contra la dictadura y por lo tanto merecían el apoyo y la solidaridad nuestra. Y la última y muy importante, que este coordinador con todas estas resoluciones resolvió poner esto en conocimiento de los dirigentes sindicales que estaban dentro del país, en la persona de Pepe Delía. Y a esos efectos se organizó el viaje de una compañera que trajo las resoluciones aquí a Montevideo, y después de un periplo de una semana y media más o menos de espera, logró entrevistarse con Pepe en una casa de venta de artículos deportivos en la calle Rondó, en un primer piso. Nosotros, desde un primer momento, y como consecuencia directa de la política de la CNT hacia los organismos internacionales, fuimos reconocidos por las 3 centrales mundiales, es decir, por la CIOLS, por la CMT y por la Federación Sindical Mundial. Fue un buen resultado del trabajo con las 3 centrales mundiales, porque la CNT fue admitida como organización querellante que tenía derecho a participar en las asambleas del sector de los trabajadores, que luego las centrales sindicales tomaban las posturas de la CNT para llevarlas a la asamblea anual de la OIT. El trabajo fue muy intenso y recayó fundamentalmente sobre Baldassare y Vilaró. Hay que destacar que la CNT tuvo representación en 36 lugares. Prácticamente no había lugar en el mundo donde hubiera exilio uruguayo donde no hubiera una representación de la CNT. El movimiento obrero a nivel internacional reconocía como válido interlocutor a los representantes de la CNT. Y eso fue producto de la huelga general también, evidentemente, porque la huelga general tuvo tal repercusión a nivel internacional que quienes fueron protagonistas de aquel episodio eran para ellos los interlocutores válidos en representación de la lucha que desarrollaba el pueblo uruguayo. Y el trabajo se desarrolló bien, planteando muy claramente que lo único que nosotros queríamos era la expresión de solidaridad lo más concreta posible con la lucha de los compañeros nuestros dentro del país. No pedíamos, porque también en esto hubo algunas discusiones en algún momento, no pedíamos solidaridad con nosotros. Nosotros estábamos fuera del país, nos teníamos que arreglar, buscar el trabajo, la forma de vida, lo que fuera. Pedíamos solidaridad con aquellos que dentro del país sufrían en la cárcel o peleaban en la clandestinidad. Este fue el primer gran acto. Fue organizado en España, en Madrid, en la Plaza de Toros Vista Alegre de Carabanchel. Yo recuerdo que uno de los organizadores fue el compañero, aparte del compañero Carlos Bouza, que ya estaba en España, el compañero Miguel Fernández Galeano. Cuando se conforma el Regional América del coordinador de la CNT en el exterior, estaban representados algo así como 10 u 11 países en los que había comisiones de la CNT que generaban esa solidaridad con el pueblo uruguayo, principalmente con el movimiento sindical uruguayo, ayudaban a que los pueblos conocieran la realidad que vivía el Uruguay, que la dictadura trataba de tergiversar. En ese entonces nosotros recibimos en Suecia la visita de un compañero trabajador de Coca-Cola. Ese trabajador era Rafael Michelini, que trabajaba de mecánico en Coca-Cola y que había sido despedido. Rafael en ese instante llega a Suecia y se ve con nosotros, nos da alguna información sobre el tema de la federación y en qué estaban viejos compañeros. Elaboramos allí entonces un trabajo con algunos compañeros y volvimos a la situación de esa posibilidad de nuevas reuniones. Nosotros nos establecimos en San Pablo y mantuvimos las relaciones con el movimiento clandestino de la CNT dentro de Uruguay.
formalizando reuniones que luego se fueron conformando en periódicas con la dirección interior de la CNT, y en la que un poco no solamente se hacía llegar la solidaridad, que en algún caso pudiera ser de carácter económico, sino que nosotros íbamos siguiendo paso a paso cómo se iba constituyendo el movimiento sindical clandestino, y iba buscando caminos que permitieran irlo semi-legalizando para luego ir fermentando aquel movimiento que en el 1 de mayo reunió a aquella multitud de gente frente al Palacio Legislativo. Este es un acto que se hizo en febrero de 1980 en Suecia, en Estocolmo. Dice, por derechos democráticos y por una amplia amnistía. A nosotros en España nos correspondió organizar la ayuda a las familias, y lo hicimos en una forma muy artesanal, es decir, conseguíamos el dinero pidiendo a la solidaridad internacional, ONGs, organizaciones de distinto tipo, y también vendiendo chorizo con chimichurri en los parques de Madrid y de Barcelona. Todo valía. Y entonces, cuando se juntaba un poco de dinero, se hacían remesas que normalmente eran de 100 o 200 dólares, y tuvieron una periodicidad de 6 por año, más o menos. Todo el dinero que venía de Suecia venía a España, naturalmente que de allí se recesionaban ayudas de otros lugares también, pero se concentraron allí porque además era la forma de enviar las ayudas al interior del país para los familiares de los presos, sin levantar demasiadas sospechas de parte de la dictadura. Nosotros tomábamos conocimiento de la situación del preso, eso era compartido por parte del resto de los compañeros del coordinador, y se hacía una ficha para ese preso donde era necesario tener el nombre y la dirección de un familiar que se encargara de él. Y una vez obtenido eso, entonces, por un acuerdo que hicimos ya en ese momento con el gobierno del PSOE y con un banco intervenido, el Banco Atlántico, empezamos a hacer emisiones de unos 250, 300 cheques, que luego, en forma muy parsimoniosa, un grupo de compañeros, a veces llegamos a ser 45, que nos reuníamos una tarde de sábado a escribir cartas personales, fingiendo ser un amigo español del preso. Es decir, yo escribía una carta y firmaba con otro nombre de una persona que se ofrecía para ser buzón de recepción de respuesta. Y entonces una carta personal, amistosa, cariñosa, diciendo: a mí, como me sobra un poco de plata, te la mando a vos porque sé que andás un poco mal. Esto era más o menos el estilo de la carta. Una de las formas que nosotros logramos de conseguir hacer finanzas era hacer socios de la CNT. En España lo hicimos, en otros países también se hicieron socios de la CNT, en primer lugar los uruguayos, y en segundo lugar españoles amigos. Pero era muy complicado salir a cobrar todo eso dentro del territorio español. Entonces inventamos una especie de ONG a través de los amigos de la Federación de Banca de Comisiones Obreras, y en una sucursal de un banco abrimos una cuenta con el nombre Centro Nuestra Tierra. Era una especie de ONG. Y entonces cada persona autorizaba a que le sacaran de su cuenta la cantidad de 500 pesetas por mes o 1000 pesetas o lo que fuera, y eso caía en la cuenta Centro Nuestra Tierra, que Centro Nuestra Tierra es CNT. Cuando aquí se hizo el 1 de mayo permitido, el 1 de mayo del 83, nosotros vimos que había cambiado totalmente la situación del país. Había empezado a cambiar con el plebiscito del 80, la elección de los partidos políticos del 82, pero en el 83 aquello fue una explosión, y una explosión que empezó por los trabajadores organizados. Entonces dijimos, vamos a tantear a ver hasta dónde. Y entonces resolvimos enviarle una carta a todas las familias con las que estábamos comunicados, diciéndoles que
que en realidad ellos habían estado recibiendo dinero enviado por diferentes personas, que en realidad esas personas no eran las personas que le mandaban el dinero. Más o menos la carta decía, el dinero te lo mandé yo, siempre. Y tenía miedo de firmar yo porque a lo mejor vos te podías poner nervioso. Yo me llamo Carlos Natividad Traverso. Y yo no sé si me conocés personalmente, pero seguramente habrás visto alguna vez las iniciales mías pintadas en un muro de la ciudad. Bueno, recibimos tanta carta de respuesta, tanta carta, y todas las cartas tenían el mismo contenido. Yo sabía que vos no me ibas a fallar. Yo sabía que vos estabas allí. Pero yo miraba a los compañeros, que éramos varios los que abríamos las cartas y las leíamos. Era un llanto corrido aquello, en un salón grande que teníamos con una mesa enorme donde íbamos abriendo las cartas, las íbamos acomodando. Y uno leía y se ponían todos a llorar, porque realmente fue uno de los momentos más emotivos que nosotros vivimos, la respuesta a esa carta de Carlos Natividad Traverso. En nuestra realidad tuvimos algunas visitas muy importantes. Yo decía recién la de Michelini, que en su momento se dio, pero también en un momento estuvo con nosotros Víctor Balián, Ernesto de los Campos, que transmitieron algunas vivencias que en ese momento se estaban realizando en el Uruguay, y en una breve visita que tuvimos la posibilidad de lograr su salida del país, el Pepe de Lía también estuvo con nosotros en Escandinavia en aquel momento, transmitiéndonos también algunas situaciones de lo que se estaba promoviendo en Uruguay. Cuando se reunió la OIT en Medellín, en Colombia, bueno, nosotros participamos con el respaldo de la ORIT, de la CLAT y del CEPUSTAL en esa reunión de Medellín. Logramos en el marco de la reunión aislarlos de tal manera que un coronel que estaba a cargo de la delegación del gobierno de la dictadura uruguaya se retiró antes que terminara la reunión de la OIT. Habían llegado a unos amarillos a representar al movimiento sindical que tuvieron que borrarse de la reunión de los trabajadores, luego borrarse de la reunión de la Asamblea General de la OIT, y quedó presente en esa reunión, para nosotros inolvidable, solamente la imagen de la CNT denunciando a la dictadura, marcándolos a fuego, reclamando la libertad de nuestros compañeros que estaban presos y mostrándole, en este caso, al mundo de trabajo de América, las barbaries que la dictadura venía realizando en el país. Nosotros en Argentina reunimos por última vez al coordinador. Yo tenía por acá la foto en el que estamos, justamente nos correspondió hacer la conferencia de prensa del coordinador junto con el Pepe de Lía, estaba Antonio Aurián. Realizamos esa conferencia de prensa y disolvimos al coordinador en el exterior. Simultáneamente, en este mismo día en que disolvimos el coordinador, habíamos estado reunidos antes con la dirección del PIT, que se trasladó a Buenos Aires. Discutimos desde los traslados de los fondos que teníamos nosotros en el coordinador exterior, todo para aportarlo al PIT en Montevideo. Discutimos también cómo nosotros que llegábamos desde el exterior teníamos la obligación de incorporarnos a nuestros gremios madres y desde ahí trabajar y batallar por lo que siempre hicimos, la unidad del movimiento sindical uruguayo, que es uno solo, y aportar las experiencias que pudiéramos traer del exterior a ese movimiento uruguayo que pasaba a vivir una nueva etapa. Antes de ingresar al país, mis compañeros, a través del sindicato, gestionan la reinserción de todos los compañeros que estuvimos presos o exiliados. El hecho es que el Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola logra la reinserción de cerca de 60 trabajadores
en nuestro trabajo de inmediato una vez que regresamos al país. Lo mismo pasó con los compañeros de cervecerías y de diferentes lugares. Inmediatamente de venir nos pusimos a trabajar. Este alude al último acto que hicimos la representación de la CNT en Suecia, agradeciendo al movimiento obrero sueco la solidaridad que nos habían prestado. Sí sabemos de que el encuentro de las dos generaciones y las diferentes situaciones trajo en algún caso situaciones problemáticas que fueron superadas, por eso hoy tenemos un sindicalismo unido y bueno, aquello que unirnos es lo primero, mantenernos unidos es importante, pero el éxito se logra vivir unidos, ¿no? Entonces nosotros al día de hoy estamos unidos, trabajando en conjunto, y eso para nosotros significa el éxito.